Gracias por la Estimados invitación. amigos, socios, la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas les da la más cordial bienvenida y agradece su asistencia al webinar Previsiones Tributarias sobre la Ley de Desarrollo Económico. Agradecemos, pueden encender sus cámaras, los que puedan, mantener silenciados los micrófonos y las preguntas realizarlas a través del chat. Tengo el gusto de presentarles a Víctor Orrala, fundador y gerente de la consultora Acerbus. Cuenta con 18 años de experiencia en compañías nacionales y multinacionales. Se ha desarrollado en el área contable, tributaria, financiera y de auditoría externa. Es contador público autorizado, especializado en finanzas, magíster en tributación y finanzas, asesor de negocios y nuevos emprendimientos, auditor, financiero, capacitador y docente universitario de la UES y la Ecotec. Gracias, Víctor, por estar con nosotros en esta charla. Está silenciado. Gracias. Bueno, te estaba agradeciendo por la invitación, también a los participantes, a los socios de la Cámara de la Pequeña Industria. Bueno, la CAPIC, siempre pensando en ustedes, ha desarrollado este webinar, siendo el objetivo que ustedes se actualicen y sobre todo que consideren las nuevas reformas para las provisiones, no solo en el cierre fiscal 2021, sino también en el cierre fiscal del 2022, ¿sí? Considerando que como buenos financieros debemos también conocer el impacto que estas nuevas reformas van a traer a nuestro flujo de caja y, por qué no decirlo también, ¿no? Aplicar de manera adecuada, correcta las nuevas regulaciones. También pensando en preservar el buen nombre de cada uno de los socios que están detrás de cada compañía, ¿sí? El enfoque es darles a ustedes las pautas de lo que van a tener que considerar para el cierre del 2021 y también para el cierre del 2022. La charla va a durar 45 minutos y vamos a tener un espacio de 15 minutos para poder responder las preguntas, ¿sí? Así que en este momento voy a presentar. ¿Están viendo la pantalla en este momento? ¿Me confirman, por favor? Sí. Sí, Ya, sí. excelente. Ya, perfecto. En noviembre del 2021 sale una nueva reforma, ¿sí? Eh, otras de las reformas que ha tenido nuestro régimen tributario, recordando que es necesario, lastimosamente, el enfoque del gobierno es corregir esos déficits eh, fiscales, esos déficits en la caja, ¿sí? Para poder dar cobertura a ciertas obligaciones. Pero en este caso recordemos que esas obligaciones han venido recargadas por efectos del COVID, ¿ok? Entonces, bueno, como una de las herramientas para poder obtener mayores ingresos fiscales, realizó una reforma. Vamos a ver en qué consiste esa reforma, ¿no? El enfoque de la ley, sí, fue con el objetivo de recaudar más dinero, por lo tanto existe una contribución única sobre el patrimonio. Existen 19 reformas, perdón, 19 cuerpos legales reformados, en esencia también para poder recaudar de manera más ágil y también en una mayor proporción. Y existe, por denominarlo, una corrección, ¿sí? A un nuevo régimen, a un régimen fiscal que nació con la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria en el 2019. Recordemos que en el 2019 nace el régimen de microempresas, ¿sí? Y que con seguridad nosotros estamos integrados a esa población de microempresarios, en el cual se imputó un porcentaje al total de los ingresos, ¿sí? Con el objetivo de establecer una recaudación en mayor proporción, ¿sí? Ese régimen ha sido reemplazado por el RIMPE, el régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, que va a ser uno de los últimos puntos que vamos a tocar. Es importante indicar que es muy breve la charla, en realidad es un abreboca, ¿sí? Para el curso que vamos a tener en los próximos días con la CAPIC, ¿sí? En la cual también vamos a profundizar en cada uno de los temas al cual están invitados.
Desde el enfoque tributario, ¿sí? Los cuerpos legales que han tenido reformas ha sido la Ley de Régimen Tributario Interno, la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, el Código Orgánico de la Producción, la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, Ley de Creación del RIC, del SRI, Ley del RUC, ¿sí? Y la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos. Esto es importante que ustedes lo consideren. Sí, porque recuerden que a partir del COPSI, que nace en el 2010, existieron algunos beneficios, ¿sí? Y posterior, la ley de fomento productivo también creó más beneficios, los cuales prácticamente están siendo eliminados, ¿sí? La idea es saber hasta cuándo yo me puedo acoger o qué pasa si yo creé mi empresa, ¿sí? Al amparo de esas leyes. La pregunta es, ¿puedo seguir? Eso lo vamos a ver más adelante, pero también es importante indicar que han sido creados nuevos beneficios, ¿sí? Ese régimen de beneficios ha sido prácticamente modificado y en algunos artículos eliminados. Desde el enfoque de seguridad jurídica y solución de conflictos, se han reformado el Código Tributario, el Código Orgánico Administrativo, el Código Orgánico General de Procesos, la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos y el Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es positivo, ¿sí? ¿Por qué digo que es positivo? Porque aquellos que hemos tenido la experiencia de pasar por una determinación tributaria, por una auditoría tributaria, en ciertos casos nos sentimos hasta cierto punto eh, maniatados o inclinados hacia la balanza recaudadora del Servicio de Rentas Internas, ¿sí? En este caso, estos cambios de seguridad jurídica y solución de conflictos, eh, por denominarlo así, da una brecha, ¿sí? De negociación y también crea énfasis, ¿sí? En las premisas que debe considerar el auditor tributario, ¿ok? Es decir, no voy a estar expuesto a un criterio único, ¿sí? Del Servicio de Rentas Internas, sino que también podría tener a un tercero que me ayude a dirimir en ciertos conflictos que podría tener con la administración tributaria. Desde el enfoque del Servicio de Rentas Internas, esto le va a ayudar para que los trámites de recaudación o las auditorías no se extiendan en plazos para cobrar esos impuestos que, entre comillas, haya podido determinar como omisión, ¿sí? O también que haya podido determinar como una evasión, ¿ok? También tenemos desde el enfoque de desarrollo económico, cambios al Código Monetario Financiero, al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Telecomunicaciones, Hidrocarburos, Ley Orgánica de Regulación y Control, Ley Orgánica de Emprendimiento y la Ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad. Esto es únicamente por conocimiento general, ¿sí? Vamos a ver en su gran mayoría régimen tributario y también seguridad jurídica. Es más, vamos a comenzar viendo cuáles han sido los cambios que han tenido en el régimen tributario, en sus principios, es decir, cuáles han sido los cambios que ha tenido el Código Tributario. Es importante en este momento recordar las jerarquías de las leyes, ¿sí? Recordemos que la primera ley, la de mayor peso, es la Constitución, ¿sí? Después de la Constitución tenemos los tratados internacionales y después tenemos las leyes orgánicas. Básicamente lo que han hecho estas reformas, ¿sí? Es buscar consistencia con la redacción que establece la Constitución, ¿ok? También ha incrementado ciertos conceptos, ¿sí? Y ha complementado ciertos conceptos, como por ejemplo el de tributo, ¿sí? Y ha cambiado los principios tributarios. Anteriormente, si nosotros leíamos el artículo 5 del Código Tributario, veíamos estos 5 principios: legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad y retroactividad, ¿sí? Y hasta cierto punto eran algo diferente a lo que establecía la Constitución. Para ya para después de esta reforma, el artículo 5 está sustituido, ¿sí?
hace consistencia o busca una consistencia con la Constitución, busca una convergencia con la Constitución, pero adicional le incrementan un nuevo principio, que es el de confianza legítima, ¿sí? Mucho hemos hablado de que no existe seguridad jurídica. Mucho hemos hablado de que estamos expuestos al criterio de un auditor, ¿sí? Lo que busca este principio, la confianza legítima, es que nosotros confiemos en que va a existir un criterio dirimente o un criterio técnico, un criterio no parcializado en los procesos de determinación, ¿sí? Ok. Se incrementa el Código Tributario el capítulo de seguridad jurídica y dentro del capítulo de seguridad jurídica se deja clara la jerarquía y la aplicación de las leyes, ¿sí? Un punto importante, ¿no? Para que el auditor tributario no diga o no piense que únicamente la ley de régimen tributario interno es la que tiene mayor peso, sino que también debe buscar esa jerarquía o en el caso de existir un conflicto entre una ley y la otra, ¿sí? Determinar cuál es la que tiene mayor peso. ¿Ok? En el artículo 30.3 habla sobre el criterio para la calificación de la sustancia jurídica y económica. Este es un tema bastante importante. Este es un tema que se repite de manera constante en las determinaciones tributarias cuando verifican los gastos, ¿sí? Recordemos que para considerar un gasto deducible, ¿sí? El primer factor que se debe cumplir es que tenga una sustancia económica, es decir, que exista, que esté acorde a mi negocio, ¿ok? Entonces, en ciertos casos, solo para poner un ejemplo y que quede bastante claro, eh, el servicio de rentas internas nos podría glosar una compra a una compañía fantasma, ¿sí? Y ojo, está bien, es una compañía fantasma, ha sido considerada como fantasma, pero eso no significa que la transacción que yo realicé con esa compañía no tenga sustancia económica, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo intercambié bienes, servicios, existió una factura, nada tiene que ver de que exista, y sobre todo exista bancarización, nada tiene que ver que esa compañía sea fantasma. Entonces ahí es cuando va a caer este criterio para la calificación de sustancia jurídica y económica. ¿Sí? Solo para poner un ejemplo. Importante, la facultad de transigir. ¿Sí? ¿Qué es transigir? Transigir es llegar a un acuerdo. ¿Sí? A esta facultad de transigir se la llama la posibilidad de crear un contrato, ¿sí? Un convenio con el servicio de rentas internas, ¿sí? ¿Para qué? Para eliminar cualquier tipo de controversias, ¿ok? Entonces, esto es importante. Imaginemos que la compañía XYZ ha pasado por un proceso de determinación, siguiendo el ejemplo de que le compró a la compañía Fantasma, y por otro lado el servicio de rentas internas le quiere glosar, ¿sí? Recordemos que el proceso de determinación puede durar un año, de ahí viene un reclamo administrativo que también puede durar un año, y de ahí viene otra instancia en la cual ya es legal. ¿Sí? Entonces el servicio de rentas internas, al igual que el contribuyente, puede decir, hey, sentémonos, ¿sí? Lleguemos a un acuerdo, ¿ok? Ya, perfecto. Evaluemos la sustancia económica, ¿sí? Y si es necesario, pongamos a un tercero a dirimir, ¿sí? De tal forma de que el proceso avance. Esto es importante, ¿no? Esto es necesario para poder solucionar los conflictos. ¿Ok? Obviamente, quien podrá transigir son aquellos o sea, no pensemos que podemos exigir esa facultad cuando no hemos hecho las cosas bien, ¿sí? O sea, vamos a poder transigir aquellos que primero pagaron el impuesto, que lo pagaron menos por, no sé, porque pensaron que algún gasto era deducible, ya, pero pagaron, porque existen otros casos en donde no pago, ¿sí? Y me creo en la facultad de llegar a ese punto de transigir.
¿Ok? Otro punto que es importante en la parte de las reformas del Código Tributario, que dentro de las facultades que tiene el Servicio de Rentas Internas, ¿sí? Es poder responder las preguntas que le hagan los contribuyentes. Y esas respuestas son vinculantes, ¿sí? Eh, pero en este caso, la nueva ley establece que esas respuestas, ¿sí? Pueden ser revocadas en el caso de que la sustancia o la esencia de la ley haya cambiado. Entonces, esto va a ser muy importante en el caso de que nosotros tengamos alguna absolución de preguntas que sea vinculante para el Servicio de Rentas Internas. La recomendación sería, volvamos a actualizarla, volvamos a hacer la pregunta, ¿sí? Para no tener ningún tipo de problemas en el futuro. ¿Ok? Ok. Cuando se discutía la ley, sí, mucho se hablaba de que el gobierno no tenía dinero, alguien necesitaba pagar la factura, ¿no? Las facturas de las vacunas, ¿sí? Entonces, se discutía en la asamblea y pude ver algunas discusiones que tuvo la asamblea y decía, bueno, ya, perfecto, necesitas liquidez, eh, que las empresas te den liquidez, porque fueron invitados también algunos empresarios, ¿no? Pero ojo, esa liquidez que sea temporal, ¿sí? Es decir, que de alguna forma, en algún momento, ese valor que yo te estoy dando, yo lo pueda compensar en el futuro. Ojo, eso no sucedió, ¿sí? Esas fueron de las cosas que debió haber regulado o reformado la Asamblea, pero no las reguló, ¿sí? Entonces se crea una nueva contribución al patrimonio. Recordemos que este tipo de contribuciones no es la primera vez, ya es la segunda vez que tenemos una contribución al patrimonio y que hasta cierto punto termina siendo bastante polémica. ¿Por qué? Porque cada vez que hablamos de una contribución al patrimonio o un impuesto a la distribución de dividendos, hablamos de una doble imposición. ¿Por qué? Porque se supone que el patrimonio es algo que yo obtengo después de haber pagado los impuestos, ¿sí? Entonces, en este caso se crea una contribución temporal al patrimonio, ¿sí? No solo para las personas naturales, sino también para las empresas. Para las personas naturales, aquellos que tengan un patrimonio mayor a $1.000.000, ¿sí? Y para las empresas, aquellas que tengan un patrimonio mayor a los 4.999.999, es decir, sea desde 5 millones en adelante. ¿Ok? Entonces, importante en las previsiones de flujo, ¿sí? Eh, Importante recordar que la ley de simplificación y progresividad tributaria también tenía una contribución temporal, ¿sí? Es decir, vamos a tener una contribución en este año, en el 2022, se nos va a cruzar dos contribuciones temporales en el caso de también cumplir con la condición anterior, ¿sí? Entonces, importante considerarlo dentro del flujo, ¿no? Es una tabla progresiva, ¿sí? Debemos considerar las condiciones específicas, las formas de pago que el Servicio de Rentas Internas ha establecido y a las cuales nosotros nos podemos acoger, ¿sí? La declaración debe realizarse hasta el 31 de marzo del 2022. Ya salió una resolución en la cual establecen el formulario 126 para poder hacer esta contribución, ¿ok? Eh, y ojo, esa contribución no va a poder ser considerada como un gasto deducible ni como crédito fiscal para el caso de las empresas, ¿sí? Importante que al cierre del 2021, ¿sí? Ustedes realicen la provisión en base a la NIC 37. Ustedes pueden hacer esa provisión en el gasto, ¿sí? Esa provisión, en el caso de que ustedes lleguen al valor de 5 millones en el patrimonio, va a causar un efecto en los resultados. Y que a pesar de no ser deducible o a pesar de que no voy a poderlo considerar
como un crédito fiscal, sí la voy a poder hacer deducible, sí, para el cálculo, o mejor dicho, sí va a tener que ser considerada para el cálculo de la participación a trabajadores y también para la distribución de dividendos. Ojo con eso, ¿sí? ¿Ok? También existen, se exceptúa quienes no pagarán esta contribución temporal al patrimonio, ¿ok? Y se establece también formas de pago. Listo. Ahora sí, ingresemos a las previsiones para la liquidación del impuesto a la renta, ¿sí? Es importante, antes de seguir, que nosotros debemos recordar cuándo comienzo a aplicar todas estas reformas, ¿sí? Hubieron muchas preguntas referentes a, bueno, ¿y cuándo comienzo a aplicarlas? El artículo 11 ya me establece las fechas de aplicación. Sin embargo, el Servicio de Rentas Internas emite una circular en diciembre en donde hace énfasis, en donde le recuerda a los contribuyentes y es mucho más específico. ¿Sí? Todas las reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno referente al impuesto a la renta se comienza a aplicar desde enero del 2022. Esto significa que nosotros vamos a cerrar, ¿sí?, nuestro periodo fiscal con la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria. El RIMPE, ¿sí?, el nuevo régimen impositivo, comienza a aplicarse a partir de enero del 2022. Esto significa que nosotros vamos a tener que cerrar el periodo del régimen de microempresas hasta el 31 de diciembre del 2021. Las retenciones y adopción de los convenios de doble imposición desde el 1 de diciembre del 2021, el ICE igual desde el 1 de diciembre del 2021 y las reformas del ISD desde el 1 de diciembre del 2021. Esto es importante. ¿Ok? Ahora sí, la primera previsión para el cálculo del impuesto a la renta, ¿sí?, va a ser la identificación de accionistas y su residencia fiscal. Esto es súper importante. Debemos identificar quiénes son los accionistas y los residentes fiscales. ¿Por qué? ¿Sí? ¿O cuál es su residencia fiscal? La composición accionaria de la sociedad y su residencia fiscal de sus partícipes y beneficiarios efectivos dan un efecto tributario en la determinación de la tarifa del impuesto a la renta, ¿sí? Los cambios en la composición accionaria también me obliga a informar cambios en la composición accionaria, ¿sí?, y a identificar si la sociedad debía actuar como sustituto tributario. Ojo con este punto, ¿sí? Porque cuando hablamos de sustitutos tributarios, también hablamos de la contribución temporal del patrimonio, ¿sí? Imaginemos que dentro de mis accionistas yo tengo a alguien en el exterior, ¿sí? Y que el porcentaje accionario sea mayor al $1.000.000, entonces la compañía debe obligarse a pagar el impuesto, ¿sí?, de ese accionista, ¿ok? La aprobación de distribución de dividendos y también es necesario determinar si existen préstamos accionistas y sus partes relacionadas. Si yo no conozco mi composición accionaria, es muy probable que yo esté entregando flujos, ¿sí? Y que esa entrega de flujo pueda ser considerada como un anticipo de dividendos. ¿Ok? ¿Por qué es importante la residencia? ¿Sí? Porque cuando nosotros hablamos de rentas, nosotros debemos recordar que la renta o la generación de rentas, el hecho generador de la renta, es por todos los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso, ¿sí?, de un residente ecuatoriano. Entonces, si al evaluar todas esas provisiones, yo determino que mi accionista es un residente ecuatoriano, ¿sí?, entonces automáticamente debo preguntarme si existe renta. ¿Ok? Cuando yo determino si es residente fiscal, ¿sí? La primera condición para ser considerado como residente fiscal es que haya permanecido en el Ecuador, ¿sí?, por 183 días calendarios o más consecutivos o no. Esa es la primera condición. Si ese accionista estuvo en el Ecuador por 183 días o más,
¿sí? Consecutivos o no, puede ser considerado como un residente fiscal. Si estuvo en un periodo de 2 años, ¿sí? Imagínense, aquí está, tenemos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, tenemos el 2021 y 2022, y dentro de estos periodos, ¿sí? Cumplen la condición de 183 días, es decir, en un periodo de 2 años, cumple la condición de 183 días, también va a ser considerado como residente fiscal ecuatoriano. Repito, es necesario también para la determinación de la tarifa de impuesto a la renta, para la determinación de la retención de dividendos, ¿sí? Cuando también es considerado como residente fiscal cuando el núcleo principal de sus actividades o intereses económicos en el Ecuador, ¿sí? O intereses económicos estén en el Ecuador. Esa es otra de las condiciones, ¿ok? ¿Sí? También cuando el núcleo o su coyuntura familiar esté dentro del Ecuador. Entonces, son condiciones que yo debo considerar, ¿sí? Perfecto. Estas son las tarifas 22, 25, 28, 25 y 28 cuando es mixta y 28, ¿sí? Cuando tiene una mayor proporción de sus accionistas afuera, ¿sí? Entonces, esa condición o esa determinación también me va a ayudar a determinar qué tarifa debo aplicar. ¿Ok? Listo. La distribución de dividendos no ha cambiado. Esto es algo importante. La ley de simplificación y progresividad tributaria dejó una buena forma de cálculo. Importante recordar que el hecho generador de la retención del impuesto a la renta para la distribución de dividendos es cuando la Junta General de Accionistas apruebe la distribución, ¿sí? Y ahí nuevamente viene el criterio de si es un accionista local o es un accionista extranjero, si su residencia fiscal es local o es extranjera, va a depender mucho de la retención del impuesto a la renta que yo esté aplicando, ¿sí? Ok. Lo mismo la retención de dividendos anticipados. Ojo con eso. ¿Sí? Ok. La segunda previsión que nosotros debemos considerar, ¿sí? Es la de los ingresos exentos. ¿Me permiten un minuto? Está acabando la batería. Ok. ¿Por qué es necesario la provisión de ingresos exentos? Definitivamente porque va a disminuir mi base de impuesto a la renta, ¿no? Y si no considero los ingresos exentos, no voy a poder disminuir mi base del impuesto a la renta. ¿Qué pasa para el 2022? Para el 2022 se eliminaron estos artículos. El artículo 9.14 que habla sobre la enajenación ocasional de inmuebles. Recordemos que anteriormente, si yo hacía hasta dos transferencias de inmuebles, ¿sí? Era considerada como una enajenación ocasional, salvo algunas excepciones. En este caso, ya esa enajenación para el 2022 no va a ser exenta, ¿sí? Para el caso de aquellos sujetos pasivos debidamente acreditados para la Secretaría, por la Secretaría de Educación Superior, también eliminaron el artículo 9, numeral 21, en donde se establecían ingresos exentos, ¿sí? Y de la misma forma, los rendimientos financieros originados en la deuda pública ecuatoriana ya no van a ser considerados como ingresos exentos para el 2022, ¿ok? Aquí tenemos la reforma del artículo 9, numeral 14, en donde se establece, ¿sí? Que únicamente serán exentos, ¿sí? En la enajenación ocasional de inmuebles realizados por personas naturales, siempre que se trate de inmuebles destinados a vivienda. Es decir, esa excepción solo queda para las personas naturales, ¿sí? Y siempre y cuando el inmueble que estén enajenando sea destinado para vivienda. Imaginemos que yo, Víctor Orrala, tengo una oficina en X edificio y decido enajenar. Entonces ya en ese caso no va a ser considerado como un ingreso exento porque no es destinado para la vivienda, ¿sí? En este caso, también se incluye sus bienes accesorios como parqueos, bodegas, similares y terrenos, pero relacionados a la vivienda, ¿sí? Ok.
También los rendimientos por depósitos a plazo fijo sufren una nueva reforma, lo reducen de 360 a 180 días calendario. Esto es positivo, repito, aplica para el 2022. Anteriormente me exigían que yo tenga esos depósitos a plazo fijo por 360 días. Ya no va a ser necesario que tenga los 360 días, sino 180 días. Recordemos que este tipo de regulaciones en tiempo es para evitar los capitales golondrina, capitales que llegan y se van de manera inmediata únicamente para generar especulación o quizás lavar dinero o también para obtener de manera temporal algún tipo de beneficio, ¿sí? Entonces esto también se reformó, ¿ok? La enajenación en la utilidad de, perdón, la utilidad en enajenación de acciones también cumple cambios, ¿sí? Importante para el 2022, así que si van a realizar enajenaciones en el 2022, deben considerar estas regulaciones. ¿Ok? La previsión número 3 es la identificación de los gastos deducibles. ¿Sí? Recordemos que es necesario identificar los gastos deducibles para poder reducir mi base del impuesto a la renta. ¿Sí? Si es considerado como no deducible, no lo voy a poder reducir. ¿Sí? ¿Cuáles son los aspectos a considerar? Las transacciones de compra e importaciones que cumplan con las condiciones generales, las políticas contables adoptadas por la compañía que excedan los límites establecidos en la ley de régimen tributario interno, ¿sí? Eh, También la consideración de los impuestos diferidos, ¿sí? Tomando en cuenta que si yo no reconozco los activos por impuestos diferidos, de acuerdo a una resolución que nace en el 2015, no los voy a poder recuperar en el futuro, ¿sí? Y también ver en qué casos los ingresos de los trabajadores, ¿sí? Son deducibles. Recordemos que había un beneficio relacionado al incremento neto de empleo. Ya para el 2022 eso ya se elimina, ¿sí? También existen cambios referentes a la jubilación patronal. Ese también se elimina, ¿sí? Un nuevo cambio. ¿Ok? Estas son las 6 condiciones generales para considerar un gasto deducible. Son las que nosotros debemos tomar en cuenta en la previsión o en la determinación de esta previsión, ¿sí? Esto no cambia, ¿sí? Cambian ciertas condiciones específicas, ¿ok? ¿Cuáles son los gastos que tienen condiciones específicas? El gasto de nómina. Exactamente en el gasto de nómina tenemos las pensiones jubilares y desahucios. Recordemos que para el 2021, de acuerdo a la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, esa provisión de jubilación y desahucio debía cumplir una condición adicional, ¿sí? ¿Cuál era la condición adicional? Que es provisionarla en liquidez, ¿sí? Es decir, mandarlo a una administradora de fondo para poderlo considerar como deducible. ¿Qué pasa si no tengo dinero y no puedo enviar ese valor que determinó el estudio actuarial como gasto por jubilación? Perfecto, ¿sí? No lo hago, pero debo hacerlo después, pero sí puedo considerarlo como un impuesto diferido, ¿sí? También dentro de estas consideraciones, recordar o determinar si le estoy pagando a mi gerente general empleado o si le estoy pagando a mi gerente general mandatario. Recordemos que el mandatario es la persona que tiene el poder general para representar y obligar a la empresa, ¿sí? Y por lo tanto no se rige bajo el código laboral. Por lo tanto, no voy a tener que pagarle décimos, ¿sí? Y adicional voy a tener que aportarle el 17.60, ¿sí? Al IES, ¿ok? Otra de las condiciones específicas, la depreciación, ¿sí? La depreciación de vehículos, en este caso recordemos que no deben superar los $35,000 para poder hacer deducible la depreciación. El exceso no será deducible, siempre y cuando no caigan estas excepciones. Es decir, si compro un camión que vale $70,000, perfecto.
aplico la depreciación completa porque está dentro de las excepciones, para no considerar ese límite, ¿no? Activos revaluados, gastos de viaje, gastos de promoción y publicidad, créditos incobrables, ¿sí? Son gastos que tienen condiciones específicas y que nosotros debemos considerarlos para el cálculo del impuesto a la renta. También determinar cuándo mi normativa o la aplicación de mis principios contables difieren con la regla tributaria para eh, identificar si tengo impuestos diferidos, si tengo diferencias temporarias que generen impuestos diferidos. ¿Sí? Ok, todos estos son los puntos que la ley de régimen tributario interno aprueba como impuestos diferidos. ¿Sí? Si no tengo, si no están dentro de este listado, entonces lastimosamente no voy a poderlo considerar como activo por impuesto diferido, no voy a poder provisionar un impuesto diferido. ¿Sí? Ok, aquí tenemos la eliminación de los beneficios, ¿no? Recordemos que dentro del régimen tributario también tenemos un régimen de beneficios, ¿sí? Esos regímenes de beneficios nacieron con el Código Orgánico de la Producción en el 2010, la Ley de Incentivo a la Producción en el 2014, la Ley de Fomento Productivo en el 2018, ¿sí? También en el 2017 la Ley de Fortalecimiento de la Dolarización, ¿sí? Pero algunos han sido eliminados. Esto aplica desde el 2022. Se eliminó el artículo 10, numeral 9, que habla sobre la deducción adicional por el incremento neto de empleo, ¿sí? Del 100%. Se eliminó la deducción adicional del 150% por contratación de adultos mayores y migrantes retornados. Se eliminó el artículo 10, numeral 13, ¿sí? De la deducción de desahucio y de pensiones jubilares patronales. Es decir, para el 2022 ni siquiera voy a poder constituir un activo por impuesto diferido respecto al desahucio y pensiones jubilares. Es decir, el último año es 2021, ojo con eso. ¿Sí? Se elimina el artículo 10, numeral 16, que habla sobre los gastos personales. Ojo, que cambió, ya no voy a poder deducir los gastos personales. ¿Sí? Únicamente tengo un valor que voy a poder reducir, ¿sí? Ni siquiera considerarlo como crédito fiscal, sino reducir de mi impuesto a la renta. Ya vamos a ver. Se eliminó el artículo 10, numeral 17, que habla sobre la deducción adicional del 100% para micro, pequeñas y medianas empresas en gastos de capacitación, ¿sí? Etcétera. El artículo 10, numeral 19, la deducción adicional del 100% por sueldos, salarios, los beneficios en la participación. Bueno, esto es para casos de universidades. El artículo 10, numeral 21, ¿sí? Deducción adicional del 50% de los gastos que efectúen oficinas centralizadas de gestión de llamadas por concepto de impuestos a los consumos especiales. ¿Sí? ¿Qué pasa con los gastos personales? Se eliminó ese artículo, ¿sí? Y se reemplazó por un artículo enumerado que habla sobre una rebaja de impuesto a la renta. Ojo con este punto, porque ya en enero debieron haber llenado la provisión, perdón, el formulario de proyección de gastos personales, ¿sí? Y cambia totalmente lo que habíamos estado utilizando desde la creación de la ley para equidad tributaria en el 2008, ¿sí? Prácticamente en esta parte de la ley existe un retroceso a esa cultura tributaria que nos generó la ley reformatoria para la equidad tributaria, en donde todo el mundo tratando de deducir de manera adecuada sus impuestos, tratando de bajar la base impositiva del impuesto a la renta, se convertía en uno de los fedatarios del servicio de rentas internas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llegaba al local y decía, no, quiero factura, ¿sí? Dame factura. Iba al restaurante, dame factura. Entonces creaba cultura tributaria. Ahora, ¿qué pasa con esto? Sí, nosotros ya no vamos a poder pasar de una base de 5.000 y pico de dólares, ¿sí? Y quizás desmotive al contribuyente a seguir pidiendo facturas. Ahí
es un tema en donde nosotros debemos analizar no solo el efecto de cultura tributaria, sino el efecto social, ¿sí? Recordemos que mientras más facturas pido, mientras más facturen, ¿sí? Más IVA el Servicio de Rentas Internas va a recaudar. Actualmente el impuesto al valor agregado, que es un impuesto regresivo, ¿sí? Es el que mayor recauda en el país, ¿ok? Entonces veamos cómo cambia. Ahora, ojo con esto, repito, ya no es deducción, ¿sí? Ya no es reducción, sino únicamente una rebaja o una reducción, ¿ok? Primero, para considerar cuál va a ser mi reducción, ¿sí? Debo tomar en cuenta mi renta total, incluyendo los ingresos exentos. Ojo con esto. Significa que yo a mi sueldo le debo sumar 13º, 14º, fondo de reserva, ¿sí? Si tengo utilidades, si tengo comisiones, entonces los uno, ¿ok? Entonces, determino cuál es mi renta global. Si esa renta global es mayor que la fracción básica desgravada multiplicada por 2.13, ¿sí? Es decir, es mayor a $24.000, únicamente yo voy a poder reducir el 10%, ¿sí? De mis gastos personales o de la canasta básica multiplicada por 7. Ojo, ¿sí? Repito, el 10% de mis gastos personales o de la canasta básica multiplicada por 7. El que resulte menor, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que si yo anteriormente gastaba $13.000, ¿sí? O bueno, sigo gastando los $13.000, ¿sí? En gastos personales, hipotéticamente, tengo a 2 hijos y mis hijos, la pensión de educación de mis hijos es 300, entonces estamos hablando de 600 por 12, ¿sí? Estamos hablando de $7.000 aproximadamente, ¿ok? Entonces ya no, ese valor ya excede la canasta básica multiplicada por 7, excede de los $5.000. Entonces ya no voy a poder incluir más gastos personales, ¿ok? Yo veía muchos formularios de gastos personales que les ponían 13.000, 14.000, pero ya no podía pasar los $5.000, es decir, la canasta básica multiplicada por 7. Ahora debo preguntarme cuál es menor, ¿sí? Y por lo general, el menor siempre va a ser la canasta básica multiplicada por 7. A esa canasta básica multiplicada por 7 le voy a multiplicar el 10%, es decir, $500, ¿sí? Haciéndolo fácil. Si mi impuesto a la renta para el año salió $1.000, ¿sí? Únicamente voy a poder restar a los $1.000 500. Es decir, primero debo multiplicar o determinar mi impuesto a la renta y después reducirle el resultado que salga en esta ecuación. Si mis ingresos son menores a $24.000, yo voy a poder reducir el 20% de mis gastos personales o canasta básica multiplicada por 7. Es decir, en el mejor de los casos, voy a poder reducir hasta $1.000. ¿Sí? Es decir, si le queremos poner máximos y mínimos, el máximo, en este caso, menor a $24.000, es 1.000 que voy a poder reducir. En este caso, el máximo será 500. ¿Ok? Perfecto. También, la identificación de incentivos tributarios. Estas fueron las leyes que nos dieron ciertos incentivos tributarios. COPSI, ¿sí? Ley Orgánica de Incentivos a la Producción, Ley de Fomento Productivo, Ley Orgánica para la Reactivación Económica y Fortalecimiento de la Dolarización. Para el cierre del 2021, debo preguntarme cuál es la temporal, cuáles son los beneficios temporales y cuáles son los beneficios permanentes. ¿Sí? El COPSI, beneficios permanentes. Ley Orgánica de Incentivos a la Producción, beneficios permanentes. ¿Sí? Ley Orgánica para la Reactivación Económica y Fortalecimiento de la Dolarización, beneficios permanentes. Y la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, ¿sí? Beneficios temporales. Aquí tenemos un pequeño cuadro, ¿sí? COPSI, permanente. Desde el 29 de diciembre del 2010, todas aquellas compañías que se constituían
en sectores priorizados, ¿sí? Bajo la condición de que sea nueva, productiva y genere empleos, iba a tener una exoneración del impuesto a la renta de 5 años. Pero con la ley de fomento, la ley orgánica de fomento productivo, ¿sí? Aquellas que se constituían desde el 21 de agosto del 2018 hasta el 21 de agosto del 2022, que estén en sectores priorizados, que cumplen la condición de nueva, productiva y genera empleo, y van a tener 8, 12 y hasta 15 años de exoneración del impuesto a la renta. Ojo con esto, ¿no? Porque esto se va. Para el 2022, si se constituye una empresa en el 2022, ya no tiene estos beneficios. ¿Qué pasa si yo estaba gozando de esos beneficios anteriormente? ¿Sí? Los sigo teniendo hasta que se cumpla el periodo. Ojo con eso, ¿no? De la misma forma, la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción era permanente desde el 29 de diciembre del 2014, ¿sí? 10 años para el sector de industrias básicas, bajo la condición de que sea nueva y productiva, no importaba si era sociedad nueva o existente, en cualquier lugar del país, y la Ley Orgánica de Fomento a la Producción daba una exoneración de 15 años. Todo eso se eliminó, ¿sí? Todas esos beneficios se eliminaron, damas y caballeros, ¿sí? Pero fueron reemplazadas, ¿sí? Fueron reemplazadas y también existe una disposición transitoria para que no nos asustemos, porque ese no es el objetivo, pero que sí lo conozcamos, es que si yo nací dentro de la vigencia de esa ley, de esas leyes, yo puedo seguir gozando de la exoneración, ¿sí? Y o rebaja del impuesto a la renta, más aún si tengo contratos de inversión. ¿Ok? Esto es lo nuevo, los nuevos beneficios en la Ley Orgánica de Desarrollo Económico. Yo leí el preámbulo de la ley, ¿no? Y el preámbulo de la ley establecía y decía y se justificaba el gobierno y decía, bueno, ¿para qué voy a tener sectores priorizados? ¿Sí? Si quiero dar, el gobierno dice, necesitamos inversión productiva, necesitamos un acervo de capital dentro de nuestro país, ¿sí? ¿Por qué voy a limitar a que se enfoquen a ciertos sectores productivos? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Eliminó esa condición y creó nuevos beneficios, nuevos incentivos, ¿sí? En donde ponían a todos los sectores, no tenían sectores priorizados, ¿sí? Las condiciones es que debían ser nuevas inversiones, no importaba si eran sociedades nuevas o existentes, ¿sí? No importa el lugar de la inversión, aquellos que nazcan con la nueva ley, es decir, aquellos que nazcan desde el 29 de noviembre del 2021, van a tener una reducción de 3 puntos porcentuales, ¿sí? Por un plazo de 15 años. ¿Ok? Ahora, vámonos con el régimen de microempresas. Se elimina, damas y caballeros, ¿sí? Recuerden que esto nace en la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, ¿sí? Y nace el RIMPE, ¿ok? Recuerden, régimen de microempresas dura o duró, ¿sí? La declaración hasta enero de este año, ¿sí? Aquellos que declararon hasta diciembre, ¿ok? Ahora tenemos el nuevo régimen, el régimen de emprendedores y negocios populares RIMPE. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Sí? Dentro de este régimen deben estar aquellas empresas, ¿sí? Aquellos negocios que no facturen más de $300,000, ¿sí? Es decir, hasta $300,000. Y este nuevo régimen divide en dos, ¿sí? Negocios populares y aquellos que están considerados fuera de los negocios populares, como RIM, ¿sí? Podríamos decirlo, para ser pragmático, que son negocios populares y microempresas. Primera condición, negocios populares hasta 20,000, microempresas hasta 300,000. La segunda condición que nosotros vamos a considerar, y ojo con esto, porque esto es importante para realizar la retención, ¿sí? Es que la actividad que estén facturando sea una actividad no excluyente del régimen, ¿sí? Un ejemplo,
Una actividad excluyente es la de lotización, la de urbanización, ¿sí? Prestación de servicios profesionales, mandato y representaciones, transporte, actividades agropecuarias, comercializadoras de combustible, relación de dependencia, ¿sí? Es decir, si a mí un contribuyente me entrega una factura que diga RIMPE, pero me está dando eh, transporte, entonces yo debo retenerle como transporte, ¿sí? O si me aparece con una factura de RIMPE, me está dando alquiler, entonces yo le retengo como alquiler, ¿sí? Ojo con eso, ¿sí? Porque son dos condiciones que nosotros debemos tomar en cuenta. ¿Cómo lo mejora? ¿Sí? Lo mejora a través de, el impuesto que van a pagar, ¿sí? De la misma forma va a ser sobre el total de los ingresos, ¿sí? Pero ya no va a ser sobre el 2% neto, sino que va a tener una tabla progresiva. ¿Ok? Listo. Estas son las condiciones que nacen en una resolución referente a los comprobantes de venta. Aquellos que estén dentro del RIMPE, no considerados como negocios populares, van a tener que emitir facturas. Aquellos considerados como negocios populares van a tener que emitir nota de venta. ¿Sí? ¿Qué pasa si le compro a un RIMPE? ¿Sí? Voy a tener que retener el 1%. Si le compro a un negocio popular, voy a tener que retener el 0%. ¿Ok? Ahora sí, chicos, por efectos del tiempo vamos a entrar a las preguntas. Vamos a responder las preguntas eh, que aparecen en el chat, ¿no, Mónica? O si Sí, pero quizás, creo que sí, Víctor, muchísimas gracias. Tengo una mano levantada, Yadira, porque no tengo preguntas en el chat. Han estado muy concentrados escuchando, y que no han tenido tiempo de escribir. Tengo a Yadira, por favor, puede activar su micrófono. adelante, Yadira. Buen día, muchas gracias por esta clase. En el caso de las microempresas, no, en el caso de una compañía cuyo objeto social sea de tipo agropecuario, a pesar de que en la constitución de la compañía especifique que se va a dedicar a esa actividad y aparte la comercialización, distribución, exportación, igual estaría exenta de este RIMPE, Sí, ¿sí? sí, sí. Ya, Es una de las actividades que elimina, sí, este nuevo régimen. Y recordemos que con la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria crean un régimen para este tipo de empresas, ¿sí? Para el régimen agropecuario, en donde también tienen una tabla específica calculada y porcentajes calculados sobre el total de los ingresos. Entonces, yo me animo a interpretar o a decir que básicamente se han excluido esas actividades para que estas compañías vayan al otro régimen, ¿sí? Vayan al otro régimen y se adecúen al régimen agropecuario. puede ser otra pregunta. Adelante, Yadira, Ya, claro. en el caso de una empresa natural que tenga la calificación artesanal, obvio, los artesanos entran en este RIMPE. Entra en el RIMPE, sí, exacto. Ya, pero si la actividad no específicamente dice algo de agropecuario, sino que dice establecimientos de comida o cualquier otra actividad, igual entra en este RIMPE. Sí, 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 claro que sí. Lo que pasa es que no podría ser, a ver, quizás me equivoque, ¿no? Pero no, si se dedica a la comida, sí, definitivamente es artesanal, ¿sí? Pero no termino de comprender la pregunta, Yadira. Quizás, ¿por qué la pregunta? ¿Por qué la confusión? ¿Que Sí, también lo se que dedica pasa a comercialización de frutas o algo así? ¿O netamente alimentos preparados? son snacks y mi mamá es quien tiene la calificación artesanal, entonces fuimos al SRI a consultar si entrábamos en el RIMPE porque todavía no aparece en el catastro. Entonces nos dijeron que ciertas empresas no entraban en el RIMPE y que si ya hasta este mes de febrero ya no aparecemos, seguimos con el régimen general.
O sea, si tú estás preparando algo, definitivamente deberías ingresar. Es decir, ¿por qué? Porque una de las condiciones para considerar al producto agrícola es de que se comercialice en su estado natural. Y ojo, que en su estado natural se mantiene el concepto de estado natural a pesar de su faenamiento, congelación, preservación, etcétera. Pero en este caso tú lo estás transformando, ¿sí? Ujú. Entonces, en ese caso, ustedes podrían solicitar incluirse al régimen, al RIM, ¿sí? ¿Por qué? Porque su actividad no está excluida, ¿sí? Entonces, ustedes lo pueden solicitar, lo pueden pedir, ¿sí? Y efectivamente, quiero utilizar tu pregunta o tu comentario de manera coyuntural para indicarles que se basen en el catastro para realizar las retenciones, ¿sí? Que se basen no solo en la actividad, sino en el catastro. ¿Por qué? Porque acuérdense que son varias las condiciones que nosotros tenemos que considerar para aplicar la retención, para decir que es RIMPE. Y la primera condición es cuando los identifica el Servicio de Rentas Internas. Si el Servicio de Rentas Internas no los ha identificado, no los ha indexado a este catastro, ¿sí? Lo pueden pedir. Hagan una solicitud administrativa, expongan los argumentos de ley, ¿sí? La sustancia económica de las transacciones que están realizando, ¿sí? Y soliciten la inclusión para acogerse a esos beneficios, sobre todo negocios populares. Muchas gracias. Ok. Gracias, Víctor. Tenemos la mano de Gloria. Por favor, Gloria. Gracias. En el mes de enero nosotros recibimos la proyección de gastos personales de algunos empleados que sobrepasaron los $5,000. Nosotros obviamente aplicamos la ley de la reducción del 10 o del 20% según correspondía. ¿Deberíamos solicitar que vuelvan a enviarnos el formulario con gastos menores a $5,000 o hasta No, $5,000? no, porque es informativo, ¿sí? Ya. Y básicamente el formulario, en este caso, a nosotros nos ayuda a determinar cuál es la base mayor, o mejor dicho, cuál es la base menor, ¿sí? Claro. Si los Ujú, gastos personales o la canasta básica multiplicada por 7. En este ujú. caso, hipotéticamente que le hayan enviado una proyección de gastos personales de 10,000, ya vas a ver que únicamente va a tener que aplicar la canasta básica multiplicada Claro. por 7, ¿sí? Ujú. Y considera el total, no el rubro, ¿no es cierto? Totalmente, Claro. Ok. así es, Listo, totalmente. gracias. De nada, Gracias. Gloria, encantado. Gracias, Víctor. Tenemos una pregunta de Cristina que nos dice si estoy en RIMP Emprendedor a partir del 2022, ¿va a estar en ese régimen por cuánto tiempo? 3 años, ¿sí? Solo por 3 años, no van a pasar de los 3 años. En el caso de que superes los ingresos en el 2021, perdón, en el 2022, hipotéticamente pases de los $300,000, ¿sí? La adopción al régimen general es a partir del 2023. Es decir, cierras tu año 2022 bajo el régimen RIMP. La condición para que salgas es que cumplas los 3 años o que pases los $300,000. Perfecto, gracias. Nubia, por favor. Buenas tardes. Hola, Nubia. Tengo un tema. Nosotros somos el sector de la construcción, por eso somos régimen general, ¿verdad? Así Sin es. embargo, pues recibo muchas facturas y la verdad es que este mes de enero ha sido un tema muy difícil porque en una semana cambia el catastro. Yo lo revisé en la primera semana, resulta que la persona era régimen general, pero a la siguiente semana ya es RIM. Ok. Entonces, ¿Qué catastros has visto? el del SRI, el que se El ve del SRI. que se ve en línea, o sea, la primera semana era régimen general, bueno, no, al contrario, era RIMPE, o sea, era microempresa, le podía recibir la factura que tenía, que tiene la leyenda de microempresa, ¿verdad? Porque era RIMPE. Pero resulta que en la siguiente semana ya no es. Ya, No sé ojo, cómo vamos a terminar la declaración de enero, porque hay mucho cambio. ¿por qué te hago la pregunta, Nubia? ¿No? Porque, mira, hoy justo un cliente me dice, un cliente de mi cliente, Ujú. me dice, mm, eh, dice que XYZ aparece como RIMPE.
Yo le digo imposible porque en el catastro no está, ¿sí? Entonces el cliente le envía un print de pantalla de un link que voy a hacer textual, dice https://rimpe.es, ¿sí? En donde no sé de dónde han sacado esa página ya para verificar si estamos en el RIMPE o no, ¿sí? Pero al parecer está dando la información equivocada. Ojo con eso. Nubia. Si aparece en el catastro, nosotros deberíamos tratarlo como RIMPE, ¿sí? O como negocio popular, de acuerdo al catastro que estés verificando, ¿sí? Pero adicional, nosotros debemos ver si la actividad que está proporcionando no está excluida. Los cambios, sí, van a existir cambios todavía, ¿sí? Eso pasó con el régimen de microempresas. Entonces nosotros debemos estar bastante pendientes de las nuevas actualizaciones, ¿sí? De los nuevos catastros para evitar caer en errores, ¿sí? Eso pasó en el 2020, fue terrible, cambiaron varias veces los catastros, algunas veces lo ponían como microempresas, después lo sacaban, lo volvían a poner y así sucesivamente. Y es más, existen algunos clientes, algunos contribuyentes que siguen estando dentro de ese régimen a pesar de que la actividad que proporcionaban no estaba excluida, ¿sí? Entonces la recomendación, hay que estar pendiente de las actualizaciones, mi querida Nubia. Ok, gracias. Gracias, Víctor. Tengo a Carlos Payo, él levantó la mano, no sé si va a ser la consulta o la leo, porque aquí nos ha escrito, si en enero era RIMPE popular, pero luego ya en un solo mes emite facturas por más de 20.000. No le entiendo, Carlos, si puede, por favor, activar su micrófono. Sí, yo creo que, ok, a ver, ¿qué pasa con el RIMPE? El RIMPE, o mejor dicho, el negocio popular es hasta $20.000, ¿sí? Estamos de acuerdo. Y por favor, me Sí, corrijo. sí, Ya, buenas noches, era esa pregunta. ok, entiendo que estás pasando los $20.000. Correcto. Ya. ¿Qué pasa si pasas los $20.000? Ya no estarías considerado como un negocio popular, ¿sí? Sino que ya estarías dentro del RIMPE. ¿Cuáles son las condiciones que cambiaría en tu caso? ¿Sí? Cambiaría de que ya no vas a tener que emitir nota de venta, sino factura. Primer caso. Segundo caso, tu impuesto a la renta va a cambiar, ¿sí? Vas a bajar en la posición de la tabla progresiva. Ya no solo vas a pagar $60, sino que tendrías que ver cuánto pagarías, ¿sí? Pero ojo con ese punto, porque si ya pasaste los $20.000, ya no puede ser considerado como negocio popular. Además, en el siguiente, ya no cumples con una de las condiciones principales y creo yo que no deberías esperar a que te cambien de catastro, ¿no? O a que te notifiquen. Mi consulta adicional era porque justo hoy mandé elaborar nuevas facturas y en la imprenta no me querían cambiar la categoría debido a que dentro del listado que ellos tienen rentas, yo aparezco como negocio popular. Indican ellos que tienen una resolución de rentas, que ellos deben basarse en este listado referencial que tienen ellos de los catastros. Es correcto. Sí, sí. Ok. Sí, vas a presentar esa limitación, ¿sí? Porque el catastro prácticamente es el que dirime la condición o la función de la imprenta, ¿sí? Entonces ahí más bien deberías notificar, informar, deberías acercarte al servicio de rentas internas para que te hagan una actualización, ¿sí? Porque recuerda que tú podrías tener una omisión en forma, ¿sí? Pero lo que no deberías tener es una omisión impositiva, ¿ok? Entonces, en el servicio de rentas internas te podrían decir, ok, vamos a actualizarlo, ¿sí?
y con la actualización del RUC le das a la imprenta y ellos deberían ya grabar en el comprobante de venta la leyenda adecuada. También este catastro que sacó rentas, no sé si que ustedes tienen algún conocimiento en qué se basó, porque igual yo el 2020 declaré más de $20,000. Ok, mira, depende de las actividades. El criterio del servicio de rentas internas siempre será bajo la actividad principal, ¿sí? Cuando nace el régimen de microempresas en el 2020, expusieron, ¿sí?, en una resolución cuál iba a ser el criterio. Y siempre va a estar basada en tu actividad principal. Si tú tienes varias actividades, es muy probable que se hayan basado en la que más vendes, ¿sí? En la que mayor movimiento tiene. Pero eso no significa que el servicio de rentas internas haya cometido un error, ¿sí? Eso sucedió en el de microempresas, entonces con seguridad va a tener que hacer muchas rectificaciones, pero siendo conservadores, damas y caballeros, ustedes siempre deberían irse a la esencia impositiva, ¿sí? Preguntarse, a ver, ¿qué va a pasar? Estoy como negocio popular, pero ya pasé el nivel, entonces voy a tener que pagar lo que me establece la tabla, ¿sí? Entonces solicitar la actualización de manera inmediata para evitar caer en ese tipo de omisiones. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Tenemos una pregunta de María. Si tengo dos actividades, una de alquiler de vivienda y otra de servicio, estoy en el catastro y me deben retener. Ya, ok. A ver, ¿qué pasa? Imaginemos que yo recibo tu factura, María Vargas, ¿sí? Y dentro de tu factura aparece la leyenda RIMPE, pero tu factura establece alquiler de vivienda. El alquiler de vivienda, sí, es un bien, es un servicio, es una transferencia o una transacción de bienes de capital, así la denomina el argot tributario, ¿sí? Y por lo tanto se excluye del régimen del RIMPE, ¿ok? Entonces, si yo recibo, a pesar de que aparezca la leyenda RIMPE, yo debería retenerte el 8% y no el 1%, ¿sí? Y eso es para todos, ¿no? O sea, no solo debo basarme en que diga leyenda RIMPE, sino en la actividad que me está facturando. Y es más, la resolución establece, ¿sí?, que yo debería dejar, si voy a facturar dos actividades, una que pertenece al RIMPE y otra que está excluida del RIMPE, debería, ¿sí?, decirle al contribuyente que le estoy dando la factura, ¿sí?, cuál es la que pertenece al RIMPE y cuál no, ¿sí? Debería identificarlo. Ojo con ese punto. Gracias, Víctor. Tenemos una pregunta de Janet. Nuestro proveedor no era RIMPE en los primeros días de enero y luego fue RIMPE, pero ya le hicimos retención. ¿Debo anular la retención y hacerla como RIMPE? No. Recuerda que el principio de legalidad establece que la ley se comienza a aplicar desde el momento en que se genera. En este caso, digamos que no es la ley, pero sí es una resolución, ¿sí? Es una circular, es un documento que te ayuda a dirimir o a identificar. Si ese catastro salió posterior a la retención, entonces no hay ningún problema. Tú comienzas a aplicar la retención adecuada, ¿sí?, desde el momento en que salió el catastro, ¿sí? No puedes ir hacia atrás, porque hacia atrás no estaba dentro del catastro. Muchas gracias. Tenemos una mano levantada de luz de Yadira. Con esta terminamos, ¿no, Mónica? Sí, Y con esta ya terminamos. Sí. No. Sí, que tengo... Bueno, está bien. Con respecto a la parte del RIMPE, dice que se exentan las actividades de rentas de capital. ¿Eso se refiere a las compañías? No, ya, No. ese es Yadira, ese es un buen punto y yo voy a hacer una Sí. relación con la resolución 60, ¿sí?, del 2020. En la resolución 60 del régimen de microempresas establecen ciertos conceptos y cuando
conceptualiza rentas de capital, habla inclusive sobre las actividades de alquiler de bienes inmuebles, ¿sí? Y sí, efectivamente, Yadira, en algún momento se llegó a pensar de que rentas de capital era una compañía que tenía acciones y recibía dividendos, ¿sí? A través de esas acciones que tenía en otra compañía. Exactamente una holding, ¿ya? O cualquier compañía que tenga acciones, pero no. Sí, Esa resolución estableció conceptualmente qué era rentas de capital, ¿sí? muchísimas gracias, sí, porque yo decía, entonces las personas ahora se van a crear la SAS, cualquier otra para no entrar al RIMPE también, ¿no? Claro, claro. Listo, listo, Yadira. Bueno, están invitados, ¿ah? Este solo ha sido un abreboca para el curso que vamos a tener. ¿Cuándo lo vamos a tener, Mónica? Del 10 al 14, del 14 al 17 de febrero vamos a tener cierre fiscal y nuevas reformas tributarias. Excelente. Ahí vamos a hacer unos ejercicios y vamos a tocar a mayor profundidad, ¿sí? Y van a tener también información o cuadros de cálculos para que puedan determinar con exactitud los impuestos, ¿sí? Están cordialmente invitados. Gracias. Víctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta excelente charla y gracias a todos también por su participación. Igual la presentación nos vas a facilitar, ¿no? Sí, sí, mi querida Mónica. Yo te la envío. Yo te la envío para que se las proporciones a los chicos, a los participantes. Listo, perfecto. Muchas gracias. Que Muchas tengan una gracias con excelente todos. noche. Muy Pasen buenas bien. noches. Buenas Chao. noches.